Hola a todos, vamos a hablar en este video sobre las sustancias puras y las mezclas. Bueno, hemos platicado hasta este momento de que la materia se va a componer de sustancias puras y mezclas. Pero bueno, ¿qué son las sustancias puras y qué son las mezclas? Bueno, las mezclas se van a componer ya sea de dos o más componentes que tengan muchas fases o componentes o solo una fase. En este sentido, vamos a ver que tenemos sustancias o mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En las heterogéneas podemos distinguir los componentes y tienen una composición variable. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una mezcla de tierra, eh, piedras y otras cosas, podemos distinguir diversas fases o por ejemplo en el caso de agua y aceite también distinguimos los componentes que la forman. Entonces sería una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque distinguimos las fases que lo componen. Por el contrario, en el caso de una mezcla homogénea, en este caso no podemos distinguir los componentes porque es uno solo. Entonces, sí está formado por diversos, ya sea dos o más, de componentes, sin embargo, no los podemos distinguir, ya que tienen la misma composición en todos los puntos. Entonces, una mezcla es una sustancia química que tiene diversos componentes. Tales componentes los podemos ir desentrañando o los podemos ir dividiendo de acuerdo a métodos físicos. Es decir, si por ejemplo en una mezcla homogénea, ya sea un refresco, ya sea una mezcla de agua con sal, agua con azúcar, etcétera, lo podemos aplicar ciertas técnicas y podemos dividir esos componentes. Por eso las mezclas solo son uniones físicas de diversos materiales, de diversas sustancias. Por el contrario, las sustancias puras, en este caso, únicamente pueden ser elementos y compuestos. Digamos que lo más elemental, lo más básico, en este caso de la materia, son los elementos. Los elementos son sustancias simples que no pueden descomponerse en otra más simple mediante procesos químicos o físicos. En este caso, vamos a ver que todos los elementos o los elementos son todos aquellos que nosotros encontramos en nuestra tabla periódica. Por ejemplo, el litio, el aluminio, el oxígeno, el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, etc. Y los compuestos también son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras. Sin embargo, estos compuestos son la suma o la unión química de dos o más elementos o dos o más tipos de átomos. Es decir, un elemento está constituido por un solo tipo de átomos y un compuesto pues va a tener en este caso dos o más átomos diferentes. Ok, bueno, aquí es un poquito de lo que hablábamos. Tenemos, por ejemplo, que una sustancia pura está formada por un único componente y no pueden separarse por métodos físicos. El elemento y el compuesto, decíamos, son las sustancias puras. Y la mezcla homogénea, comentábamos que está formado por diferentes componentes. Su apariencia es totalmente uniforme y poseen una sola fase. Por ejemplo, el refresco, la nube, el limpiador de piso o el aire, que no distinguimos hasta dónde o cuáles son los componentes que la forman. Y una mezcla heterogénea es una porción de materia que está formada por diversas fases. Sus propiedades sí varían en diferentes puntos, por lo cual pues podemos distinguir qué y qué lo forma. Por ejemplo,
agua y aceite. Bueno, tenemos por aquí un pequeño ejercicio para que puedan observar ustedes alguna, algunas sustancias y vean si son mezclas, si son elementos o si son compuestos. Diferencias entre compuestos y mezclas. Pues bueno, una mezcla, decíamos, son uniones físicas, sus componentes conservan sus propiedades individuales, su composición es variable y se pueden separar por componentes, sus componentes por métodos físicos o mecánicos. Lo más importante, esta parte, ¿no? Se pueden separar y son solamente uniones físicas. El compuesto, al contrario, son uniones químicas. Sus componentes pierden sus propiedades individuales y adquieren nuevas. Es decir, cuando se forma un compuesto, se forma una nueva sustancia. Tienen una composición definida y constante y poseen una fórmula química. Y no se separan fácilmente únicamente por métodos químicos. Bueno, vamos a pasar a los métodos de separación de mezclas. Decíamos que una mezcla es una sustancia que únicamente son uniones físicas. Entonces, al ser uniones físicas, se pueden separar por métodos mecánicos. Vemos en la filtración, por ejemplo, en el método de filtración es cuando tenemos una sustancia sólido líquido y lo hacemos pasar a través de un papel filtro, ya sea también una fibra de asbesto, de algodón, tela, por pudiera ser, fibra de vidrio, de tal manera que lo sólido se nos quede en ese material y lo líquido pueda recogerse en otro recipiente. Es una técnica que probablemente muchos de ustedes han realizado. En el caso de la decantación, de igual manera se utiliza para separar un sólido de grano grueso o insoluble de un líquido. Tenemos por aquí la imagen de una sustancia que tiene sedimento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues únicamente una decantación para poder recuperar el agua y de este lado, en la parte de abajo, se queda el sedimento. Bueno, también tenemos un equipo, un material que es especial para separar diferentes líquidos que en este caso no se unan o son inmiscibles, así se les denomina, o que no son solubles entre sí. Entonces, el embudo de separación nos sirve mucho para eso. Es este material que puede ser de vidrio, de plástico, el cual tiene una llavecita de seguridad y nos ayuda a poder retirar el líquido que se encuentra en la parte de abajo. Por ejemplo, es muy útil cuando tenemos una mezcla de agua y aceite o agua y gasolina, etcétera. La destilación la utilizamos mucho para poder separar los componentes de una solución homogénea que está formada por líquidos inmiscibles o por líquidos que tengan diferentes puntos de ebullición. En este caso lo que se hace es utilizar un sistema o un equipo de destilación, el cual necesita ser calentado. Tenemos al matraz de destilación, un termómetro para checar la temperatura y algo muy importante, el refrigerante. Es decir, la sustancia va a tener incremento de calor, vamos a estarlo calentando, y la sustancia que tenga el punto de ebullición deseado, por eso tenemos el termómetro, pues se va a convertir o va a pasar de líquido a gas. Y el momento de pasar por este refrigerante va a ocurrir un cambio de estado, de gas va a pasar a líquido y entonces lo recogemos en un matraz. Normalmente esto lo utilizamos para poder separar ya sea alguna sustancia de las plantas, por ejemplo, también
En el caso del alcohol es muy utilizado, y algo muy importante es lo que ocurre, por ejemplo, con el petróleo para poder tener los diferentes productos del petróleo. La cristalización también es un método de separación de mezclas en el cual tenemos a dos sustancias con diferentes puntos de fusión. En este caso, lo que se puede hacer es sobresaturar la solución, calentar y esperar a que se evapore el líquido para poder recoger los cristales. Esa es una técnica sencilla y muy usada en química. Ok, lo tenemos por aquí. Entonces, la cristalización consiste en realizar la separación de un sólido que se encuentra disuelto en una disolución por medio de la evaporación. Tenemos por aquí la obtención del ácido benzoico. Lo que utilizamos aquí es la temperatura, eso es lo más importante, ¿no? Para que se pueda evaporar la otra sustancia que no queremos y que se quede en el cristalizador la sustancia que querramos nosotros obtener. La evaporación, pensemos en una mezcla de agua con sal. Aquí lo que haríamos sería calentar para obtener el vapor de agua y que únicamente nos quede la sal, por ejemplo, ¿no? Entonces es una técnica también muy utilizada, esta técnica de evaporación. La sublimación también es un método de separación de mezclas muy importante, muy usada, sobre todo en aquellas sustancias que pasan del estado sólido al estado gaseoso y luego regresan al sólido. Por ejemplo, en el caso del yodo. Entonces, este método, digamos, utiliza también el calor, y en este caso la sustancia no pasa a líquido, sino que de sólido pasa directamente a gas. Bueno, la centrifugación es una técnica muy utilizada en química, también en análisis clínicos, el cual, digamos que lo más importante aquí es tener una centrífuga. La centrífuga es un equipo de laboratorio que nos sirve para separar una mezcla más o menos homogénea y obtener un sedimento. Lo utilizamos mucho en la parte de análisis de sangre, análisis de orina, entre otros. Y la cromatografía es una de las técnicas más importantes dentro de la química. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. La cromatografía nos va a decir cuáles son los componentes de una sustancia. Por ejemplo, tenemos por aquí una mezcla homogénea que es la tinta. Nosotros la observamos así, homogénea. Sin embargo, lo constituyen diversos colores. Por ejemplo, en el caso de aquí de la tinta negra, si nosotros utilizamos algún medio que haga que se pueda recorrer, vamos a ver que se va descomponiendo en los diferentes colores. Lo mismo va a ocurrir con diversas sustancias. Utilizamos en este caso un medio poroso que pueda llevar a cabo la absorción de algunas sustancias y dejar pasar otras. Entonces, en eso se basa la cromatografía. Y es muy útil, por ejemplo, en el caso de la síntesis química o el análisis químico de sustancias. Son
métodos de separación de mezcla más importantes. Espero que este video sea de mucha utilidad. Muchas gracias.